Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Tarot y más. Hoy quería hacer un inicio de videos acerca de el tema de conocer un poquito más profundidad de mi historia de vida, y creo que es importante compartir cosas, historias, anécdotas que le pasan a personas, como en el caso mío, que en algunos momentos pueden llamar temas paranormales o temas de fantasmas, historias que producen muchísimo temor, muchísima incomprensión, y que al parecer la mayoría de personas simplemente no las tienen en cuenta. Otras le tienen miedo, y lo importante de todo esto es aprender un poco de las experiencias ajenas para así también hacer un camino más corto, sobre todo en las generaciones próximas, o las generaciones o los chicos más jóvenes que nosotros, poderlos acortar caminos de entendimiento, porque paralelo a lo que la historia de una vida normal, entre comillas, sucede, esta es una historia que no podemos ocultar, no podemos meter debajo de una alfombra, aunque en algunos casos yo lo hice, y la tentación es enorme de mantenerlo así. Y todo porque básicamente es muy difícil explicar algo o hacer entender algo que de pronto las otras personas no ven o no entienden simplemente, o le dan significados alternos a lo que yo considero que es una realidad. En algún momento pasé por muchos momentos de confusión, momentos de tiempos, más que momentos de no saber qué hacer, porque básicamente en ese momento, en el tiempo en el que yo estaba muy niña, pues no había un sistema de redes sociales, no había internet en el que uno podía de pronto, si no quería informarlo o preguntárselo a las personas cercanas de su entorno, buscar información, por lo que nos tocó básicamente a los de mi generación lidiar con estos temas de forma personal, de forma callada, y básicamente en el caso mío preguntándole solamente pues a Dios, ¿no? Lo primero que sucede es que todo esto se sataniza y se lleva a un estado o a un entendimiento de imaginación, de que no está sucediendo, de que me lo inventamos, o me lo inventé, mejor dicho. Y bueno, podría uno pensar que así es, pero para las personas que lo vivimos es totalmente real, es totalmente, en algunos casos, una vida, o que la lleva en ese momento una vida intranquila, y no entiende por qué le sucede a uno y por qué a otros no. Cuando yo estaba muy pequeñita, tuvimos una situación de cuna, en la cuna que nosotros teníamos en ese momento, cuando yo era una bebé, pasaban cosas. Obviamente las experimenté. Había una pequeña fantasma o pequeña bruja, y digo pequeña porque se veía más o menos de este tamaño. Y yo recuerdo perfectamente, imagínense, hace 52 años atrás o 50 años atrás, en el que yo todavía recuerdo perfectamente esa imagen, lo que sentía, y eso no se olvida jamás. Y era básicamente que cuando estaba acostada,
Yo me despertaba, porque así era, abría los ojos, despierta completamente y veía en la parte de donde va esa parte que va hacia el toldillo, se veía un ser muy pequeño, vestido de negro, de apariencia femenina, con una cara como en punta, muy extraña, sentada en una mecedora de ese tamaño, así en el aire, no tenía básicamente piso porque era que flotaba y era muy chica y fumaba un tabaco, observándome. En ese momento obviamente que yo me aterraba y la habitación empezaba a dar vueltas, 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 pero una enorme cantidad de vueltas y era aterrador. Eso sucedía así y no volvía, o sea, se desaparecía la imagen y no me acuerdo de más. Si yo hubiera tenido de pronto la capacidad de hablarlo, estaba muy chica, pero también pasaron unos años donde esa cuna pasó por mucho tiempo en nuestra casa. Si de alguna manera yo me hubiera atrevido a decírselo a mi mamá, se lo hubiera contado a mis hermanas, yo soy de las menores, a lo mejor todas no hubiéramos pasado por lo mismo y mucho menos mi sobrina que 7 años más tarde, de la edad mía, nació, que también padeció este mismo tema y todas lo vivimos de forma callada y secreta. Nos vinimos a enterar cuando en algún momento de reunión familiar, hace unos años, ya todas adultas, se me ocurrió comentarlo y para sorpresa mía, todas habían vivido la misma situación y ninguna había dicho nada. Creía que era un sueño, creía que era algo imaginario, creía que pues éramos muy pequeñas, no lográbamos captar que se tuviera que hablar, simplemente lo padecíamos. Y ahí es donde llega el tema importante de toda esta situación y la relevancia que tiene el hablar de estos temas. ¿Cuánto camino hubiéramos evitado si hubiéramos hablado? A lo mejor eso no lo hubiéramos padecido todas y simplemente no habríamos vendido esa cuna. Pobrecita la familia que se la quedó. Ese es un tema importante y lo llevo a colación a una historia que tuve cuando yo vivía en Tuxpan, en México, hace unos 9, 10 años atrás. Había una familia cercana a donde yo vivía que tenía un par de gemelos. Estos gemelitos tenían aproximadamente 2 años, creo más o menos, o alrededor de 2 años. Y me consultaron porque los niños no tenían paz, dormían intermitentemente, se levantaban gritando a la madrugada, llorando, y cuando la mamá asistía a su pieza, uno de ellos le decía le señalaba que ahí estaba, que había alguien ahí que lo quitara, obviamente que con su poco vocabulario se lo hacía entender, y la mamá no podía entender qué sucedía allí. Yo fui a ese departamento y bueno, pude ver varias cositas que estaban sucediendo allí que no estaban muy, muy buenas, no estaban generando una buena energía, pero también pude entender y pude ver que había la existencia de un duende. Cuando yo estaba niña también los vi. Estos seres son llamados seres elementales. Ellos realmente no es que hagan un daño como tal en el sentido que quieran lastimarte, pero obviamente que un niño, porque es a los niños básicamente que se les presenta, pues obviamente que nos asustamos cuando vemos un ser que nunca habíamos visto antes y que aparte aparece de la nada. Yo lo vi así, era como una especie de viejito de más o menos, creo que menos de 1 metro de estatura, claro, menos de 1 metro de estatura, completamente su piel como de un verde grisáceo y viejito, la cara de un viejito, pero de esos viejitos muy arrugados y feos además, burlones, o sea, con una expresión de risa, pero una risa exagerada, y un sombrero enorme de color verde y vestidos como si fuesen a un safari, así lo vi yo, con unos zapatos grandes
y cuando caminan hace muchísima bulla, por lo menos yo los escuché así, y aparecen de la nada. Obviamente que hay historias en las que dicen que ellos lo buscan a uno para jugar, pero los niños pues no queremos jugar con un viejito feo, y menos que aparezca de la nada. Esto casi siempre sucede, y bueno, lo digo porque a mí me pasó y a estos niños les pasaba en la madrugada o de noche, porque obviamente no están los adultos para ver. Lo que le dije a la señora era que había un duende allí. Le di unos tips para que se pudiera alejar de allí el duende, pero más que nada quise que la señora empoderara a sus bebés, a pesar que estaban chiquitos, pueden hacerlo perfectamente. Y es ahí donde llegan los temas a ser importantes y relevantes de esta historia. Cuando se tiene un conocimiento de esto, como en el caso mío, que no es solo conocimiento, sino también una experiencia vivida, pues se tiene la certeza, no hay de otra forma, y también se sabe y se busca una solución. Si esta señora no hubiese acudido a mí, los niños hubieran padecido por mucho tiempo y quién sabe qué hubiera sucedido. Hay niños que terminan siendo llevados a un psiquiatra por estas cosas que ven y que son de su imaginación, sus amiguitos imaginarios, y medicaciones que los atontan y que los convierten en presa fácil de estas entidades que uno puede, en ese momento podía ser un duende, pero en otras de pronto no son tan benignos. Entonces, el papá no estaba de acuerdo para nada con esto, pero ella, al ver el sufrimiento de sus bebés, obviamente accedió a que yo hiciera la visita. Yo fui y bueno, lo solucionamos, pero a lo que voy también es que ella empoderó, le dije cómo empoderar a su niño para que los echara, porque pues uno puede hacer muchas cosas por otras personas, incluyendo a nuestros hijos, pero básicamente ellos necesitan empezar a tener un empoderamiento y un conocimiento de que son más poderosos que estas cosas, que no le deben de tener miedo, sino que simplemente autoridad de poderlas echar. Y si los enseñan desde pequeñito a hacer esto, pues son niños que se van a crecer empoderados, sobre todo estos niños que desde creo que un año antes había asistido a su bautizo, y desde que los vi sabía que eran unos niños como si fuesen almas viejitas, viejitos en cuerpos niños, o sea, seres muy evolucionados, muy sensibles a estos temas. Yo se lo dije a la mamá y le dije que ella debería empoderarlos para que no sean presas fáciles, y que su camino se acorte hacia un camino de mayor entendimiento de sí mismos y de solucionar estos temas que en algún momento ignoramos o no sabemos cómo darle una solución adecuada. Por eso quería comentarles un poco de esta historia. Seguiré haciendo más videos si les gusta de estos temas en los que se puede ayudar a solucionar cuando hay duendes en casa, pues para dejarles alguna información de este tema. Lo que yo hice fue... ellos les gustan mucho los juguetes y están donde están los juguetes, ¿no? Buscan los niños precisamente para jugar con ellos. Y lo que hice fue abrir, le dije yo, el closet, hay algo en el closet porque siento que él sale de por ahí. Y ella me dijo, sí, el niño siempre señala el closet. Entonces yo abrí el closet y se vinieron una cantidad de juguetes tremendos. Le dije yo, ok, son por los juguetes. Vamos a darle un juguete para que lo elija y se vaya fuera con él a jugar, y le vamos a empoderar al niño que no siga, o sea, que le siga diciendo que se vaya. Porque pues era un niño bebé, no podía hablar mucho, 2 años no tienen mucho vocabulario. Cogimos el juguete y lo sacamos de la habitación y escogimos una pelota y la dejamos en la zona de lavado, alejado de la habitación del niño. Y le dijimos al niño qué hacer. Le dije a ella que todas las noches hablara con él como si fuese algo muy natural, muy normal, sin alarmas, sin preocupaciones.
y que le dijera que ella también iba a estar ahí pendiente si él la necesitaba para echar a ese duende, que le llamara como era y que le explicara que no hacía daño, que era feíto, pero que no era malvado. Bueno, muchas cosas que podía hacer con su niño para que no se asustara y pudiera tener la capacidad de echarlo. Tiempo después, la señora me contactó y me dijo que había dado resultado, que había durado más o menos una semana en la que el niño, ella lo escuchaba, al niño pararse en la cuna y decir, vete, vete, no te quiero, vete, vete. Y la pelota desapareció. Los niños volvieron a dormir tranquilos, en paz. Y bueno, la verdad es que eso fue una constatación de que estas cosas realmente tienen solución, realmente son importantes, sobre todo cuando nos tocan a nuestros niños, que son los más vulnerables en este sentido. Así que por ahora les dejo para no hacer más largo este video y gracias por haberme escuchado. Dale like si les gusta, nos vemos. Chao.